Westfalia, para ingresar en esta etapa de la globalización de la mano de la cultura y el interés de los argentinos y el sur global. Una emisión del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, el primer think tank de la política exterior. Otra emisión ya de Westfalia en esta nueva temporada, en una Argentina cada día más convulsionada, pero el mundo sigue andando y los problemas argentinos con relación al mundo también. No es casualidad que en este segundo programa tengamos una de las figuras preeminentes del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el embajador Roberto García Moritán. Googleenlo porque es extensísimo todo lo que ha hecho por la nación argentina este embajador de carrera, ex vicecanciller. Un gusto saludarlo, embajador Roberto García Moritán. ¿Cómo le va, Hola, Guillermo buen día. García? ¿Cómo están ustedes? Embajador, usted tiene décadas de carrera y todavía sigue buscando cómo el resto de los argentinos tratamos de entender, deberíamos entender los problemas que tenemos encima, los importantes, además de los urgentes. Entre los importantes está la depredación de nuestro mar argentino, que lleva décadas como mínimo. Usted ha publicado recientes artículos en Infobae y en Clarín que han tenido bastante rebote. ¿Puede contarnos por qué está interesado en este tema? El tema está fuertemente vinculado a la problemática de la presencia argentina en el Atlántico Sur en su conjunto y el tema Malvinas. Las cuestiones de la pesca tiene básicamente tres ámbitos donde la política exterior debería tener incidencia directa y tomar decisiones. Encuentro que las circunstancias del gobierno nacional no están a la altura de esas necesidades. En el tema de Malvinas, por ejemplo, el análisis continuo del comportamiento británico en las islas y las actividades de pesca reflejan que España tiene una situación preferencial con la licencia de pesca y es casi el país pesquero principal en lo que es la pesca del calamar en las aguas circundantes a las islas. Y es notable que sea España, que tenga un régimen privilegiado. ¿Qué pensarían los españoles si la Argentina tuviera una relación comercial tan intensa con el Peñón de Gibraltar? Y esa relación pesquera tan cercana entre el Reino Unido y España y las islas, que tiene beneficios económicos sustantivos, ha logrado que las islas tengan un privilegio en la Unión Europea similar al que gozaba antes de que el Reino Unido se fuera de la Unión Europea. Que esto quiere decir básicamente que la pesca de Malvinas tiene arancel cero para el ingreso a la Unión Europea, mientras que la pesca argentina tiene un arancel del 6%. Evidentemente no es competitivo, y que esa falta de competitividad de la pesca argentina, el motor principal sea España, bueno, es un tema de preocupación y debería serlo de la Cancillería argentina. La segunda cuestión con relación a la pesca es la milla 201, que uno lee de manera continua, que cerca de 300 a 400 buques pesqueros chinos depredan esa parte inmediata de la zona económica exclusiva, con pescas impresionantes. Y ahí otra vez, las gestiones de Buenos Aires con Beijing son prácticamente nulas. Yo no conozco que el tema haya estado en las conversaciones entre el presidente argentino y Xi Jinping, menos aún entre el canciller, con lo cual es llamativo que un tema tan importante para Argentina no ocupe un lugar prioritario en la agenda de la Cancillería. Y el tercer elemento que me sorprende es el hecho que cuando uno mira la pesca del calamar en la zona económica exclusiva, uno ve que hoy, primero, que habría calamar suficiente para 120 buques, y solamente hay 70. Pero de esos 70, la mitad son chinos. Son de empresas chinas que han comprado empresas argentinas. Y a veces son las mismas que pescan en la milla 201. Es evidente que la Argentina está actuando con un cierto nivel de desidia en lo que es la pesca y en lo que es la presencia en el Atlántico Sur. Y ese ha sido el motivo principal del énfasis en distintos artículos. Embajador, después de sus artículos, ¿alguien de la Cancillería, alguien del gobierno se comunicó con usted?
No, yo creo que esa desidia continúa al día de hoy. No sé siquiera si los han leído, pero son cuestiones que son importantes en términos de recursos que son argentinos, porque estamos hablando de especies que son migratorias. La Cancillería, yo diría, respecto al tema Malvinas y el haber anulado el acuerdo con el Reino Unido del 2016, yo creo que fue un error importante y las consecuencias las estamos empezando a ver. Pero sí, no noto que esta administración mire estas cuestiones con atención. Quizás las deudas que tenemos con China haga que miremos para otro lado, pero no creo que sea responsable hacerlo. Embajador, usted nombró a China, a España, a la Unión Europea. Se suponía que los kelpers iban a tener una atención menor después de salir de la Unión Europea al Reino Unido, incluso por cómo están relacionados las islas con los británicos. Y pareciera que no, la Unión Europea sigue existiendo, por lo que usted nos cuenta, por el tema de los aranceles y la preferencia con España. Decididamente. Y uno podría analizar otros rubros del intercambio comercial. La misma parálisis que enfrenta el acuerdo Mercosur-Unión Europea refleja que hay un problema diplomático de por medio no resuelto. Sí, yo creo que la Argentina, mientras el Reino Unido, al irse de la Unión Europea, inició una estrategia diplomática muy interesante entre los 28 Estados miembros de la Unión Europea, yo creo que la Argentina se quedó mirando las moscas, porque es incomprensible que no haya advertido que había una acción de países de la Unión Europea en contacto con Londres en acciones contrarias a los intereses argentinos. Evidentemente la falla es más nuestra que de los europeos. Embajador, usted ha trabajado en su carrera diplomática con muchos gobiernos, con lo cual muchas figuras de varios partidos políticos lo tienen a usted como un referente. ¿Cuáles serían este tema, los otros, para un próximo gobierno que tiene que ocuparse apenas pise el Palacio San Martín, o mejor dicho, la torre que está enfrente? Yo creo que el próximo canciller debería tener una mirada adecuada de la situación geopolítica del mundo, de los factores de poder en el mundo, de los patrones de poder en las relaciones internacionales, y analizar la situación en la que se encuentra Argentina y la estrategia que deberíamos tener. La ubicación geográfica nuestra es sumamente importante. El futuro del Tratado Antártico está en juego. La problemática del Atlántico Sur no la podemos mirar de costado, de reojo, y eso tengo la impresión que es lo que estamos haciendo. Pero de pronto, contestando tu pregunta, yo diría que sí, que el próximo canciller debería tener una formación adecuada con un componente bien claro de los factores geopolíticos que hoy conducen los problemas principales, y muchos de los cuales tienen efectos sobre nuestros territorios marítimos y oceánicos. Embajador, ¿qué habría que hacer entonces con Londres, con, no sé si Bruselas, con Madrid y con Pekín en este contexto? El próximo canciller, o suponiendo que el actual lo escuchen, ¿cuál sería? ¿Solo una carta diplomática, una protesta, o hay otras acciones que se puedan hacer? Yo creo que la Argentina debería tener un diseño de política exterior muy comprensivo que abarque todos los rubros. Un diseño, una mirada geopolítica y un diseño de política exterior. Este tema no existe una cuestión única e individual. Se trata de un conjunto de acciones simultáneas, multilaterales, bilaterales en un conjunto de países detrás de los objetivos que persiga en defensa del interés y la promoción del interés argentino. Así que estamos frente a una Argentina que ha ido perdiendo el rumbo de política exterior y que necesita restablecer y sobre todo estructurar una estrategia bien pensada sobre cómo defendemos, cómo nos ubicamos en el mundo. Generalmente se habla que la Argentina, se menciona que la Argentina tiene que abrirse al mundo, concepto claro, pero ese concepto hay que desarrollarlo y armar una estrategia alrededor de él. Una apertura inteligente. El título, el lema por sí mismo no es suficiente. Sí, es en la buena dirección. La administración del presidente Macri tuvo la buena orientación. En mi opinión, faltó la estructura de una diplomacia
que estuviera acorde con ese pensamiento. Embajador, los amigos realistas nos van a decir, bueno, muy lindo, tienen razón, pero nosotros no tenemos barcos que patrullan nuestro mar argentino. El submarino, los 3 submarinos que teníamos, pasó lo que pasó con uno. Si no tenemos poderes duros para poder patrullar el mar, nunca vamos a poder avanzar. ¿Qué tiene que ver eso? Es cierto, pero hay otros instrumentos hoy en día. La Argentina tiene una capacidad satélite interesante. Y no solamente se resuelve con la Armada es un instrumento útil y necesario, y es cierto lo que vos decís, las circunstancias financieras no nos permiten tener la Armada que desearíamos. Pero hay otros elementos que dominan y que tienen mucha importancia y donde la Argentina sí puede tener un accionar, que es el conocimiento científico y tecnológico del Atlántico Sur. Y la Argentina tiene buques de investigación, tiene el INIDEP, que es un instituto de pesca extraordinario, tiene grupos oceanográficos de enorme calidad. La Argentina tendría que ser un referente científico y tecnológico en todo lo que hace a las cuestiones oceánicas del Atlántico Meridional, y eso daría un poder de hecho que la Argentina no ha ejercido. No es indispensable tener una capacidad naval importante, sí, sería deseable, pero ante esa falencia sí podemos tener y cubrir un aspecto científico-tecnológico, y eso da una cuota significativa de poder. Hoy en día, los que proporcionan la información oceanográfica, científica, ictícola, sobre todo este tipo de cuestiones del Atlántico Sur, terminan siendo el Reino Unido. De hecho, cuando la Argentina participa en las reuniones del Tratado Antártico sobre cuestiones de pesca, termina usando información que provee el Reino Unido. Es decir, la Argentina debería empezar a ocupar espacios científico-tecnológicos en el Atlántico Sur, y eso nos daría un poder, de hecho, de enorme significación. Creo que es algo que tenemos que empezar a reflexionar al respecto. Embajador, nos quedan unos minutos, tengo 3 preguntas para hacerle. Usted está con mucha inteligencia, como muchos de los análisis que hace, vinculando el tema de Malvinas también con el tema de la pesca, que ha sido histórico también, ¿no? Hasta en ocasiones, recuerdo hasta la época de Dante Caputo como canciller, que se había armado también, había empezado ese problema. La próxima administración posiblemente siga con el secretario de Malvinas. ¿Cree que este sería lo que usted nos estaba hablando del avance científico, la vinculación con el Tratado Antártico, un tema que podría ser el próximo secretario de Malvinas para que no solo la reivindicación, sino que hubiese más elementos para poder acercarnos a ejercer la soberanía? Sin duda tiene que ser un punto sustantivo esencial. Creo que forma parte de distintos capítulos de una visión estratégica y geopolítica, pero sin duda se llame secretaría, subsecretaría, pero siempre ha habido en la Cancillería un responsable directo de ese organismo de las islas y lo que hace a la Antártida. Son cuestiones esenciales que hacen a la soberanía argentina, y la Argentina, bueno, tiene que tener una estrategia de largo plazo para poder encarar estos temas con mínimos posibilidades de acierto. En la actualidad, lamentablemente, cada administración parece girar con un matiz que anula las acciones de la anterior. Es muy difícil ser exitoso en esos zigzags. Embajador, la última pregunta, y yo estoy viendo su currículum, que es enorme, como dije al principio. Por ejemplo, en 1992 usted presidió la Convención sobre Proliferación de Armas Químicas. En el 98 fueron parte de un grupo de expertos seleccionados por el secretario de Naciones Unidas, que era Kofi Annan, para inspeccionar el material nuclear de Irak. Está claro que, bueno, pues fui vicecanciller, hay muchos más. Con esto quiero contarles a nuestra audiencia hay muchas personas que están estudiando, decidiendo sus carreras, que tenemos al aire a un world class, a un clase mundial embajador de la Argentina. Nada que envidiarles a otras cancillerías. Y por esto es la pregunta, embajador, no para ensalzarlo a usted, sino para contar desde quién va a venir esta respuesta. ¿Por qué hoy un estudiante sería interesante, si tiene esa vocación, que siga la carrera diplomática y las relaciones exteriores de la Argentina? La carrera diplomática tiene distintos capítulos diversos
que son bastante fascinantes para cualquier interesado en la cosa pública. Las relaciones exteriores marcan el destino y incluso el bienestar de los ciudadanos si están en las direcciones correctas. Una de las disciplinas en las cuales yo me he especializado a lo largo de las décadas ha sido en negociaciones multilaterales y negociaciones tecnológicas sensibles. Y en ese marco estuve relacionado con las tecnologías más complejas, que son las nucleares, las biológicas, las químicas, y actué en Naciones Unidas y presidí las negociaciones de los instrumentos quizás más significativos de los últimos 40 años. Y son cuestiones que hacen al poder, y es básicamente el área donde le presté mayor atención y me pareció más fascinante desde mi perspectiva personal mirar las relaciones exteriores, y es por eso que en nuestra charla de hoy yo he mencionado varias veces la importancia de una mirada geopolítica. Entender los patrones de poder me parece importante. Y creo que justamente la carrera diplomática es útil, como también la encaran otros países como el Reino Unido. El Reino Unido, por ejemplo, sus diplomáticos permanecen un tiempo en el Foreign Office y pasan también tiempo en el sector privado. Al sector privado le debería ser muy útil tener la mirada de diplomáticos argentinos, y ese feedback entre el sector privado y el sector público yo creo que enriquece a los diplomáticos, y es una experiencia que la Argentina debería empezar a estudiar, la posibilidad de que los diplomáticos jueguen un rol dual, en el sentido de que sean prestados en ocasiones al sector privado para estimular la capacidad externa de ese sector. Yo, por ejemplo, hoy en día estoy actuando como presidente de la Cámara de las Empresas de Producción para la Defensa y la Seguridad. La Argentina tiene un capítulo en el sector privado de esa Cámara en las exportaciones de ese material sumamente significativo. Mi visión como diplomático, mis relaciones en esas negociaciones multilaterales que mencioné antes, bueno, son útiles para las empresas privadas que tratan estas cuestiones. Y creo que hay un área a explorar entre el sector público y el sector privado en materia diplomática, que es algo que todavía no hemos prestado la suficiente atención. Bueno, va a haber un cambio de gobierno, ojalá las autoridades que vienen lo escuchen, embajador, y la verdad que sí, la fortaleza de un país es su PBI, y su PBI lo hacen las empresas también, así que porque es justo empezamos a hablar de las empresas de otros países que están depredando el mar argentino. Embajador, cuando hablo con gente que admiro tanto y respeto, me puedo quedar sin preguntas. ¿Algo le ha parecido que deberíamos contar antes de terminar? Yo creo que hay muchos temas para analizar. El último que se ha hablado mucho tiempo en la Argentina, y que ha habido un desmentido por parte del gobierno nacional, está relacionado con algunos de los temas que hemos tratado esta mañana, que es el puerto chino. Y yo creo que es importante que tengamos en cuenta que de hecho ya China tiene varios puertos en la Argentina. Los puertos que tiene Nidera y otras cerealeras de empresas chinas, bueno, son puertos chinos. La presencia de puertos chinos en Montevideo para la pesca ilegal es algo que uno lo nota de manera permanente. Y es algo que tenemos que analizarlo con una perspectiva bastante amplia, porque si el puerto chino no se establece en algún lado de la costa argentina, va a terminar ubicándose en Punta Arenas o en algún lugar de la costa chilena, y esa sería una evaluación que debería también hacer Buenos Aires. Interesante, embajador. Bueno, lo vamos a seguir molestando entonces. Sí. Un abrazo grande y gracias por el llamado. Un abrazo fuerte, embajador. Chao. Seguimos acá, en esto que es Westfalia. Westfalia, una emisión del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, el primer think tank de la política exterior. Estamos en Millennium, haciendo este podcast con muchas ganas
Y seguimos porque esto no se acaba y es el tema hace muchos años cuando la democracia había vuelto en Argentina y los derechos humanos, la Constitución, con la democracia se come, se cura y se educa, era un leitmotiv, algo que estaba en el horizonte, que sigue estando por suerte, o no, que no hayamos llegado, bueno, eso es otro tema, pero que siga estando como valores es lo importante. Hubo un recital de amnistía en la Argentina por el tema de la democracia, por el tema de los derechos humanos, que se llamaba Democracia Ya. Ahora, Derechos Humanos Ya, con Agustín Ulianovsky. Y Derechos Humanos Ya era lo que cantaban Sting, Peter Gabriel y Charly García allá en los recitales en la Argentina a finales de los 80, cuando la democracia era todavía un valor a defender, lo sigue siendo, pero bueno, estaba más en el horizonte. Seguimos con Derechos Humanos Ya. Doctor Ulianovsky, ¿cómo le va, Agustín? ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias por la invitación. Una semana interesante en la Argentina, pero no vamos a hablar de la Argentina, sino de los derechos humanos que son universales. Cuénteme una cosa, ¿qué nos tiene preparado para hoy? Bueno, hoy habíamos quedado en hablar un poquito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo del sistema interamericano, forma parte de lo que es la OEA, clave en la promoción y protección de los derechos humanos en toda la región. Y vos hacías referencia precisamente a una época de Argentina, donde estaba la dictadura militar, y fue justamente la Comisión Interamericana, con su célebre visita en 1979, la que permitió mostrar al mundo parte de lo que estaba pasando, ¿no? Patricia Derian vino. ¿Era de la OEA o del Departamento de Estado, Patricia Derian era del Departamento de Estado de Jimmy Carter. Exacto, fue la que insistió que venga la OEA. Pero colaboró justamente para que la comisión pudiera venir y bueno, fue célebre esa visita, ¿no? Porque puso un puesto en lo que era el centro de la ciudad de Buenos Aires y ahí recogió muchas denuncias de violaciones a los derechos humanos. Hay muchas fotos de filas en el centro, en el medio de la dictadura, ¿no? Y ese aire fresco, esa posibilidad de denunciar, que después terminó en un informe publicado en 1980, donde la comisión testimonió y dio cuenta de lo que estaba ocurriendo en Argentina, fue el puntapié para que hubiera cada vez más presión internacional hacia ese gobierno y esa dictadura, y que terminara, muchos de esos líderes juzgados y condenados por la propia justicia argentina, ¿no? Bueno, un caso sin precedentes, como se ve en la película que está hace poco, ¿no? Argentina, 1985. 1985. Bueno, ¿cómo funcionan eso? O sea, hay una corte internacional, alguien viola los derechos humanos, pongámosle en un país X, para no nombrar a ninguno, ¿y qué hace la gente ahí? ¿Cómo? ¿Que trata de hacer una denuncia en el sistema de ese país nacional? ¿Se lo rechazan? ¿No lo toman? ¿Qué puede hacer? Correcto, como bien vos decís, es un sistema subsidiario, es decir, primero debe haber alguna denuncia o algún tipo de intervención en el país denunciado. Si ahí no hay resultado, o si el resultado no es lo que espera el denunciante, puede ir a la Comisión Interamericana, que está en Washington, pero se pueden completar formularios virtuales, enviar denuncias por vía mail, y cumpliendo una serie de requisitos, la comisión lo que hace es investigar si efectivamente hubo una violación de derechos humanos o no. En caso de que piense que la hay, corre traslado al Estado, que tiene la oportunidad de contestar, y ahí se abre un proceso de intercambio entre las partes, como para ver si se logra llegar a alguna solución amistosa. En caso de que no, la comisión termina emitiendo algún tipo de informe, argumentando por qué hubo una violación ahí, y si el Estado ratificó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso puede ir al tribunal, y si no, termina con este informe público. Un caso que siempre se dice que el derecho internacional no es derecho en comparación con los derechos nacionales, al no haber una autoridad de aplicación única, o no hay autoridad de aplicación. Los estados supuestamente, y esto es para que vos me corrijas o no, no están obligados a cumplir esas sentencias. ¿Cómo es el caso del derecho humanitario, o mejor dicho, los derechos humanos en América? Bueno, tomemos el caso de Argentina, que ha suscrito muchas convenciones y justamente hay un principio en derecho internacional que es pacta sunt servanda, es decir, que el Estado se compromete
a cumplir justamente lo que pactó. No todos sabemos latín. Pactus sunt servanda, que los pactos están para ser cumplidos. Entonces, justamente, esta idea de obligaciones de buena fe que el Estado toma, bueno, si se comprometió, tiene que cumplir con lo que el organismo eventualmente diga y le mande a hacer. Siempre tenemos esta disyuntiva que bien vos traes a colación, que es, bueno, los dientes, se le dice en el mundillo académico, que tiene el sistema de derechos humanos para hacer que un Estado cumpla. Puede haber algunos estados que no sean medio reacios a cumplir con estas normas, y bueno, ahí necesitamos una comunidad internacional que esté alineada y que quiera presionar a este Estado para que sea, lo cual muchas veces es un gran desafío. A mí siempre me ha llamado la atención, y con esto por ahí vamos terminando, es empresas que dicen, no, vamos a ir a la Corte Internacional, a la Haya, no sé dónde. Vamos a ir a los tribunales internacionales porque no nos están respetando los derechos humanos. Y por ahí son derechos de propiedad. Ojo, no digo que no lo sean. Hay casos y casos. ¿Cuál sería, hasta dónde son derechos humanos y hasta dónde son otro tipo de derechos para poder ir al sistema interamericano? Bueno, a priori los derechos humanos lo tienen las personas, recaen sobre los individuos. Es cierto que cada vez hay más debates sobre cuál es el rol de las empresas, no solo como portadores de derechos, sino también como obligadas. Cada vez más la ONU, la OIT, OCDE, organismos internacionales empiezan a decir el compromiso que tienen las empresas respecto a los derechos humanos. Ya no son solo los estados los obligados. Así que si abrimos esa puerta de debate en torno al rol de las empresas y los derechos humanos, diría que también prestemos atención no solo a los presuntos derechos que una empresa pueda alegar, sino también a las obligaciones que pueden recaer sobre ellas. Para la próxima, contarnos la diferencia de los derechos humanos en las comunidades, porque hay un derecho de comunidades, y los individuos, ¿no? Si están en contradicción o no. Pero eso lo dejamos para la próxima, Agustín. Muchas gracias, Guillermo. Seguimos aquí, ¿esto qué es? Westfalia. Westfalia, una emisión del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, el primer think tank de la política exterior. Bueno, estamos terminando ya este programa tan lindo aquí en Millennium con las manos mágicas del señor Germán Cipolla. Gracias, Germán, como siempre, haciendo que esto salga bastante decente. Nos vemos en una semana aquí, en esto que es el podcast del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Un abrazo. Gracias por quedarte hasta el final. Los esperamos en las diversas plataformas de podcast y en las redes del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Las podés encontrar en www.cari.org.ar. Este podcast es un producto del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.